Y si el otro día ya os comentaba que el acuerdo con Legends para la explotación del Bernabéu se cifraba en unos 450 millones, dejadme que os diga que la estimación del valor del precio que el Real Madrid puede alcanzar precisamente por este acuerdo se va ni más ni menos que a los 8.000 millones en 2025, puesto que Legends se queda con el 20% de los derechos de comercialización y el club se estima que pueda llegar a ingresar los 8.000 millones de euros para dentro de 3 años, lo cual sería una absoluta burrada y una cifra nunca jamás antes vista en un club de fútbol de España y seguramente de Europa tampoco. O bueno, de Europa, si tienes a estos inversores de por ahí, árabes y tal, a lo mejor ya podemos discutir de cifras, pero sí es verdad que la manera en la que lo ha hecho el Real Madrid es única, que es básicamente no tirando de este tipo de pozos sin fondo que son los países árabes y tal y cual, sino de una manera pues empresarial, bien gestionada, con un Florentino al frente buscando buenos acuerdos con la revalorización, lógicamente, y remodelación histórica del Bernabéu. Ese tipo de cosas, imaginaos cómo nos van a poner. Daos cuenta de que al final el club ya no solo va a doblar su marca mundial, sino que además todo lo que le va a permitir hacer a nivel de jugadores, es decir, de fichar a unos, a otros, para acá, para allá, cuando en ese momento haya jugadores que fichar, cuando salgan lógicamente las buenas y las mejores estrellas jóvenes y tal, ahí estaremos nosotros porque habrá músculo económico para hacerlo. Y luego dejadme que os desvele una noticia curiosa, un dato curioso o un nombre que a lo mejor muchos no esperáis. Ayer Edu Aguirre salía en el chiringuito desvelando qué jugador había arrasado una vez más en las pruebas físicas del Real Madrid, puesto que no es la primera vez que lo hace y encima es un jugador que está absolutamente descartado. Es un jugador que, según Edu Aguirre, ni en velocidad ni en resistencia tiene rival y que recuerdo que con Cristiano Ronaldo tenían, incluso me parece que era él el que superaba a Cristiano en determinados picos de velocidad. Estoy hablando ni más ni menos que de Gareth Bale, que ayer, una vez más con las máscaras de hipoxia y tal y cual, fue el jugador que estuvo de lejos, además, arrasó y por mucho a sus compañeros. Es decir, no hay absolutamente nadie que en las pruebas físicas deje unas notas y unas marcas como las de Gareth Bale. Fijaos si a este chaval le hubiera acompañado la mentalidad. O sea, sería un auténtico portento físico. Un auténtico portento físico. Absolutamente nadie puede con Gareth Bale. O sea, fijaos hasta qué punto el chaval está preparado físicamente para jugar. Claro, ahora no te extraña esa carrera que le metió a Marc Bartra en la final de la Copa de 2014 cuando le adelantó por la derecha y claro, se quedó Marc Bartra como diciendo, madre mía, la que me ha caído. Es que es normal, es que este tío es un portento físico, pero por desgracia nos ha tocado que tenga la mentalidad que tiene y al final en el Real Madrid pues no va a terminar de irse como la leyenda que pudo ser. Y bueno, pues parece que todos los jugadores del Real Madrid, empezando por Rodrigo, siguiendo por Kroos y ahora terminando por Courtois, van en tromba a hablar de Mbappé y les da absolutamente igual, déjame que os diga, absolutamente igual lo que el jeque pueda pensar. El último, como digo, ha sido Courtois, quien ha dicho que lógicamente si Haaland y Mbappé juegan en tu equipo, tanto mejor. Es decir, ya prácticamente nadie se cansa ni de hacer las preguntas por un lado los periodistas, ni tampoco los futbolistas de responderlas. Es que al fin y al cabo hay una verdad incontrastable y es que efectivamente ahora mismo creo que el Real Madrid está en una situación privilegiada para poder fichar a los dos y creo que los jugadores en la parcela y en la medida de lo que pueden están haciendo todo lo posible por hacer fuerza para que el Real Madrid pueda tener a estos dos cracks a partir de la temporada que viene y yo creo que va en la buena dirección, pero lo que más me gusta es sobre todo el descaro y la valentía que tenemos a la hora de salir a medios de comunicación y decir, oye mira, que a mí me da igual que el jeque o a Leonardo les moleste que hablemos de Mbappé, yo tengo que hacer fuerza por mi equipo, tengo que mirar por el interés de mi equipo y aquí estoy hablando de Mbappé, de Haaland y de quien me pregunten porque al final, si ellos consiguen hacer fuerza y que los jugadores vengan, pues obviamente será una auténtica maravilla porque se va a formar un grupo que va a ser punto y aparte en el mundo del fútbol y ahora mismo tal y como está el panorama en el mundo del fútbol europeo, para los madridistas pues lógicamente motivo de orgullo. Así que sí, hombre, ya veréis cómo al final si el optimismo reina, conseguimos a los dos jugadores y el año que viene formamos un auténtico equipo de ensueño. Y curiosamente ayer a Thibaut Courtois le preguntaba ni más ni menos que Maroto, el periodista de AS, que
¿qué le parecía el hecho de no haber estado en los premios individuales de Best como uno de los mejores posibles porteros del mundo? Y bueno, pues resulta que Courtois daba una explicación bastante diplomática acerca de lo que cuentan los títulos colectivos para los títulos individuales y tal y cual. Y el asunto es que al final del vídeo, que además es algo que enamora, porque es así, es algo que a cualquier madridista le gusta, lo que se ve es a un Courtois que esencialmente lo que dice o lo que viene a decir es que a él lo que le importa es que al equipo le vaya bien, tener el cariño de sus compañeros y sobre todo tener el cariño de la afición madridista que de alguna manera reconozca domingo a domingo lo valioso que es. Y yo creo que en ese sentido Thibaut Courtois no tiene que tener ni la más menor duda de que así es. El madridismo a día de hoy reconoce que el mejor guardameta para nuestros tres palos es Thibaut Courtois. O sea, a mí no se me viene ningún otro a la cabeza. Es el mejor portero del mundo de lejos, para mí. Lo que ocurre es que también sabéis que si no estuvo en los de Best, en mi opinión, fue también por lo que dijo de FIFA. Cuando atacó al calendario de FIFA por el tema de los jugadores, el tema de ganar dinero, yo creo que eso fue un punto, no voy a decir y aparte, pero sí un punto de inflexión en su nominación. Pero ahí quedará, él pensaba lo mismo, pero bueno, ayer no quiso entrar en esa polémica, pero para mí, desde luego fue eso. Y por supuesto lo que más importa es que todos le reconozcamos como el buen portero que es. Y bueno, pues parece que hay un movimiento que a lo mejor ha pasado un poco más desapercibido, pero que es igual de importante en el Real Madrid, porque es de la cantera, pero es al parecer uno de los canteranos más prometedores que tiene el Real Madrid. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a una noticia que ha aparecido por aquí esta mañana y además implica ni más ni menos que al, bueno, no sé cómo denominarlo, al inigualable, por así decirlo, Jonathan Barnett, al agente de Bale. Y es que de la Víbora, que es un chaval, como digo, de la cantera y considerado uno de los mejores canteranos del Real Madrid, al parecer se va a marchar del equipo, si bien es cierto que el Real Madrid va a mantener sus derechos para el futuro. Y parece que el Levante es su próximo destino. David de la Víbora es un jugador que está marcando, está, bueno, no haciendo época, ¿no? Pero es uno de los jugadores que más está llamando la atención en su evolución en la cantera del Real Madrid. Lógicamente hay un montón de equipos que se han querido hacer con sus servicios y finalmente la agencia de Jonathan Barnett le ha posibilitado tener un acuerdo con el Levante y tener obviamente la posibilidad de jugar ya en un equipo pues top profesional, que en ese sentido, a ver, top profesional, que me entendáis, para un canterano del Real Madrid el Levante es una muy buena oportunidad porque va a ser uno de los jugadores importantes de ese equipo, no porque el Levante lógicamente sea un Chelsea ni nada de esto, pero bueno, creo que me habréis entendido. Así que bueno, pues buenas noticias para el jugador. Yo creo que, a ver, no es que sea una pena. Me da pena que se vaya, lógicamente, porque tenía una proyección tremenda, pero es que este tipo de jugadores al final, si ven que hay un tapón a la hora de llegar al primer equipo, pues al final lo que hacen es irse porque no van a ir a más. Así que bueno, ojalá en el futuro que pueda volver, porque además el Real Madrid se reserva un derecho a compra. Luego hoy en diferentes medios comentan justo algo que comentábamos ayer y que en mi opinión obedecía a razones más económico-mediáticas que a otra cosa. Comentan que la cláusula de Endrick batirá todos los récords porque será el jugador más precoz en llegar a los 100 millones de euros de cláusula, lo cual es una auténtica burrada. El problema es que ya os dije que esto tiene un motivo y una razón de ser, y es que el hecho de que haya trascendido a medios de comunicación que el Real Madrid está detrás de fichar al jugador, obviamente ha multiplicado su precio y curiosamente por el mismo montante de deuda que el Palmeiras tiene. El Palmeiras le quiere poner 100 millones a Endrick precisamente porque es la deuda que tienen y la quieren saldar vendiendo al jugador. ¿Me entendéis? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tenemos que estar alerta a la hora de hablar de determinados fichajes por lo importante que es que no trasciendan demasiado a los medios. Porque al final los equipos se suben a la parra y piden auténticas burradas que son, en mi opinión, irreales y que son las que terminan inflando el mercado. O sea, como un chaval de 15 años que no tiene ni contrato profesional, te puedes comer tú que vaya a valer o a tener una cláusula de 100 millones. Un chaval que ni siquiera ha pisado Europa, ni el fútbol europeo. O sea, es que es infumable, o sea, nadie puede creer que una cosa así pueda ocurrir, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en mi opinión creo que es una bestialidad y obedece precisamente a lo que he dicho.
Luego ayer salía otra noticia, además de un jugador del Bayern de Múnich que ya ha estado alguna vez relacionado con el Real Madrid y que, al igual que otros jugadores como Coman, como León Goretzka, se les atasca la renovación en el equipo bávaro, y en este caso es la de Gnabry, que acaba contrato en 2023. Y como sabéis, pues lógicamente, aparte de que es un pedazo de jugador, o sea, es un pedazo de jugador, a mí me encanta, junto con otros, junto con todo el Bayern Múnich, diría yo. Bueno, pues es un jugador que ha estado vinculado en el pasado al Real Madrid, es un jugador de 26 años, pieza clave en el conjunto alemán, ha marcado 12 goles en 27 partidos y ha dado 5 asistencias, y bueno, pues es uno de los jugadores que más valoran en Alemania. Y lógicamente, como la negociación para renovar se está dilatando y bueno, parece que no llegan a un acuerdo y tal y cual, el jugador podría estar en el mercado, y lo que podría ocurrir es precisamente que a lo mejor el Real Madrid podría estar detrás de ficharle. Hombre, me encantaría, yo personalmente creo que Gnabry es un jugador ya no con una proyección tremenda, porque ya son 26 tacos, pero sí es verdad que ha tenido una evolución muy grande dentro del Bayern de Múnich, lo recordamos en las eliminatorias con el Barça, también uno de los protagonistas, y yo creo que en este sentido le puede aportar muchísimo, teniendo en cuenta que es un tipo súper vertical, con muchísima velocidad y que lógicamente te hace jugar vertical y directo, con lo cual yo personalmente creo que sería un fichajazo, pero eso no quiere decir que esté en la lista de prioridades del Real Madrid ni que vayamos a ficharle, simplemente que podría ser un jugador muy interesante. Y mientras, bueno, pues otra piedra en el camino que se aparta del Real Madrid para fichar a Haaland. Y es que ayer Fabrizio Romano confirmaba que efectivamente el Dortmund ya ha buscado sustituto para el jugador noruego, lo que iría un poco en la línea de lo que se decía también Fabio Gatto, y comentaba que, bueno, pues el Dortmund ya tiene sustituto, que ya sabéis quién es Karim Adeyemi, y con el que parece que las negociaciones con el Salzburgo están yendo pues por la manera o por la vía adecuada, y parece que efectivamente la cosa está bastante avanzada. Ya se discutieron, según Fabrizio Romano, los términos personales, aún se necesita un acuerdo sobre la tarifa y las bonificaciones. No hay prisa, las conversaciones continuarán. Con lo cual, obviamente, una vez que el Dortmund ya ha pensado en el sustituto de Erling Haaland para el año que viene, pues no me queda otra que pensar que lo que es seguro es que Haaland saldrá del Dortmund. Pero ahora, ¿qué dirección tomará? Pues hombre, obviamente todos pensamos que el Real Madrid es el mejor colocado, pero el Manchester City parece, según el propio Fabrizio Romano, que estaba también por ahí haciendo mucho ruido, haciendo mucho hincapié en fichar al jugador, y que además, según él y sus propias palabras, podría estar incluso mejor colocado que el Real Madrid. Así que va a haber que tener un poco de paciencia, porque si el fichaje de Haaland se produce, en mi opinión, habrá que esperar un tiempo y no va a ser tan fácil o tan pan comido como el de Mbappé, que está prácticamente todo hecho, dicho, atado y no hay mucho más que especular. Y luego de la entrevista de Haaland, que lógicamente ha seguido saliendo extractos y tal y cual, pues lo que resulta es que el jugador nos ve como favoritos para ganar la Champions junto a City y Paris Saint-Germain. Eso nos da también una buena idea de la proyección, de la imagen que estamos dejando a nivel internacional en esta temporada, es decir, de que somos un equipo sólido, de que somos un equipo serio y de que lógicamente tenemos tantas aspiraciones como puedan tener buenos equipos como el PSG y como el City de aspirar a la Champions. Está el City, pero también creo que el Chelsea es otro de los posibles candidatos. Pero las buenas noticias es que lógicamente Haaland tiene este nuevo detalle para con el madridismo, pero yo creo que es más porque realmente él ve que efectivamente el Real Madrid es uno de los equipos más sólidos a nivel de juego, y que efectivamente el Real Madrid, siendo primero en la liga y llevando a cabo las demostraciones que está haciendo y que está llevando a cabo, yo creo que efectivamente puede optar a la Champions a este año. Yo creo que eso ya me lo habéis preguntado varias veces y no hay ninguna duda de ello, no hay ninguna duda de que efectivamente el Real Madrid tiene equipo para ganar esta Champions y para postularse como uno de los candidatos más firmes y más serios. Que luego también es verdad que las eliminatorias de Champions concretamente depende también de muchos factores, o sea, no nos podemos volver locos, pero sí es cierto que hay una buena parte de verdad en que el Real Madrid este año es diferente y la gente lo ve y lo percibe diferente al Madrid de Zidane. El Madrid de Zidane era como, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que el Madrid de Ancelotti es mucho más sólido y mucho más candidato a ganar la Champions que el Madrid de Zidane. Y bueno, por cierto, una noticia que ayer pasaba ciertamente desapercibida, un poco de lado por todo el tema de Tchouaméni y tal y cual, pero en el Chiringuito desvelaban que hay una oferta, también os comenté y os hablé de ella, porque tanto Fabio Gatto como Fabrizio Romano habían hablado de ella,
Y es que en el chiringuito ni más ni menos que comentaban que 15 millones de euros es lo que al parecer efectivamente, bueno, pues ofrece el Sevilla por Isco Alarcón, precisamente para que el año que viene forme parte del... No, perdón, el Sevilla no. El Sevilla está interesado, y es lo que decía Fabio Gato, pero era un equipo de Qatar el que ofrece 15 millones de euros por Isco Alarcón, que en cierto modo, teniendo en cuenta, lógicamente, que el jugador termina contrato, al Madrid le podría venir bien en el sentido de ingresar algo por el jugador, porque obviamente si no va a terminar su contrato en 2022 y se va a marchar libre muy probablemente al Sevilla. Entonces al Real Madrid le puede venir muy bien teniendo en cuenta que 15 millones de euros es lo máximo que puede sacar por un jugador que además se va a ir libre en junio. Con lo cual yo personalmente si pudiera agarraría la pasta ya mismo. Si en principio el Real Madrid no tiene pensado contar más con Isco Alarcón. Luego, lógicamente, todo este tipo de cosas dependen de otros factores, pero yo creo que sería una muy buena oportunidad para el equipo blanco de hacer un buen dinero con él, porque nadie en estos 3 días de mercado que queda te va a ofrecer ni 15, ni 20, ni 10 por Isco Alarcón. Eso ya os lo digo yo, porque la gran mayoría se esperaría a junio, lógicamente, para fichar. Así que veremos a ver qué ocurre, a ver si este equipo de Qatar es cierto y, bueno, pues poner la pasta. Otra de las cosas que me parece indignante pero no sorprendente ha sido que Apelación haya mantenido los 3 partidos de sanción a Marcelo. Creo que ya he hablado largo y tendido de lo que me parece esto. O sea, ya que de entrada se expulsara a Marcelo, me parece exageradísimo, ¿vale? Exageradísimo. Pero que le cayeran 3 partidos, 2 de ellos, por decirle qué malo eres árbitro, y que se le haya mantenido es tremendamente indignante. Es algo contra lo que no se puede luchar, ya os lo digo, pero es algo que no deja de indignarte por ello. O sea, me parece vergonzoso que se le impongan 3 partidos de sanción a un jugador cuya falta fue incluso hasta dudosa, muy dudosa, ¿me entendéis? Entonces, en este sentido, no me sorprende porque al final la apelación en realidad es que no vale para nada. O sea, te vas a ir a apelación y apelación realmente nunca va a contradecir o prácticamente nunca va a contradecir a lo que ha hecho un árbitro o el comité de competición antes. O sea, realmente yo no sé de verdad ni para qué apelamos. Yo creo que están ahí para un poco pintar la mona, pero lógicamente te cabrea. Te cabrea porque son 3 partidos, un jugador que sí, con el que normalmente no contamos, pero hombre, es que es exagerado. Es que 3 partidos ni que le hubiera roto las piernas. Por favor. O sea, hay que ser moderados y modulados y el árbitro tiene que pensar en el momento en caliente en que vas a expulsar a un jugador. Lógicamente no te va a decir qué bonito eres. Pero hay que modular y saber que es un poco producto de la pasión, pero meterle 3 partidos de sanción a Marcelo y mantenérselos me parece un auténtico atropello. Luego, además, ayer se celebraba el 5.º aniversario de Bernabéu Digital y, bueno, pues invitaron a diferentes periodistas, como Tomás Roncero, José Félix Díaz, luego también Ramón Álvarez de Mon estuvo por allí. Y bueno, pues tanto Tomás Roncero, que fue el más elocuente en este aspecto, como José Félix Díaz comentaban que efectivamente Mbappé está hecho. Comentaba además de una manera tajante Tomás Roncero, cito textualmente, Mbappé, ¿cómo que si va a venir? Mbappé viene. Así de claro, o sea, fue tajante y contundente. Decía luego José Félix Díaz que otros fichajes, como por ejemplo el de Totti, se habían truncado por el Real Madrid, pero que el de Mbappé es muy difícil que se trunque. O sea, está la cosa más o menos clara, dicha, hecha, redicha, de hecha, yo no sé hasta qué punto rehecha, yo creo que faltan los clásicos flecos económicos para acordar con el jugador, pero según estos 2 periodistas, que son inveterados ya del mundo de los fichajes y tal y cual, yo creo que saben perfectamente lo que va a ocurrir y en mi opinión lo que va a ocurrir efectivamente es que el Madrid, pues cuando llegue el momento y pase la eliminatoria con el Paris Saint-Germain, tendremos muy probablemente nuevas noticias y seguramente esas noticias irán en la dirección de decirnos a todos que Mbappé ha sido fichado, que hay acuerdo y que lógicamente ya solo tenemos que esperar hasta el verano para ver al jugador lógicamente vestido de blanco. Así que yo personalmente me alegro, no me preocupa en absoluto, como os dije en el directo de Twitch, para mí creo que el Real Madrid, si hay un fichaje que es difícil que se tuerza, es el de Mbappé, así que empezad a disfrutarlo porque para mí está prácticamente hecho. Y bueno, por fin, una muy buena noticia que viene del otro lado del charco y es precisamente lo que estábamos
esperando, y no sé, porque no vi el partido, hasta qué punto no lo forzó él. Pero en cualquier caso es una grandísima noticia que pueda Militao regresar inmediatamente a Madrid, porque ayer vio amarilla y tendrá que cumplir ciclo de tarjetas, la vio frente a Ecuador y tendrá que cumplir ciclo de tarjetas, con lo cual está preparado para volver y no tendrá que quedarse con Brasil, lo cual obviamente es un alivio para Carlo Ancelotti, que podrá preparar el partido lógicamente con uno más de los jugadores habituales y jugadores titulares que van a estar seguro en el partido frente al Athletic de Bilbao. Como digo, yo no sé, no conozco, no vi la jugada, no vi el partido, no os puedo decir si efectivamente el jugador en cierto modo provocó esa cartulina, la quinta tarjeta o lo que fuera, pero sí es cierto que nos viene muy bien, o sea, nos viene increíblemente bien y nos viene pues espectacularmente bien, en el sentido de que tienes a un jugador que se va a cansar menos y que se vuelve ya, va a tener más tiempo para descansar, y Ancelotti va a poder preparar el partido con él, con lo cual yo personalmente pues tan contento y tan agradecido de que el jugador al final no tenga que quedarse con Brasil y bueno, pues que pueda volver y pueda estar en condiciones de rendir en el partido frente al Athletic de Bilbao. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa y nada, Militao que ya se vuelve para Madrid tan pronto como coja el avión. Y luego ayer un tertuliano del Chiringuito que la verdad es que me sorprendió bastante, porque no digo que fuera un madridista reconocido en nada de eso, pero al oírle hablar de determinados jugadores del Real Madrid en el pasado, especialmente de Iker Casillas y de Ramos y tal y cual, sí que pensé que tenía una cierta simpatía por el Real Madrid, pero no, ahora resulta que es antimadridista y ayer lo hizo saber a todo el mundo. Y lo curioso es que además reconocía que en su momento él había llorado por el Real Madrid con un gol de Pirri en el 66 al Inter y tal y cual. Bueno, pues ahora resulta que es un abierto antimadridista, por lo menos que ya no lo es. Con lo cual yo personalmente creo que este interés que él tenía en hablar de Iker, de Sergio Ramos y tal y cual, era más por las personas que por el club. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, además con el precedente que sentó cuando fue uno de los orquestantes de las campañas contra José Mourinho, que como digo, que tampoco libro a Mourinho de todo lo que hizo, porque él también se prestaba a ello, porque él también a su modo intentó en cierto modo utilizar a la prensa, pero Paco García Caridad efectivamente fue de los que llevó a cabo esa campaña anti-Mourinho con el tema de Iker, de Ramos, de todas las desavenencias que podía haber dentro del club, y bueno, pues efectivamente nunca defendió como tal al Real Madrid. O sea, el Real Madrid despierta mucha antipatía y, como comentábamos y como hemos comentado muchas veces, no en la prensa catalana, sino en la prensa de Madrid, en un sector de la prensa de Madrid, ¿entendéis? Así que bueno, veremos a ver si podemos equilibrar esto en el futuro, pero el Real Madrid, déjame que os diga que siempre ha tenido más al enemigo en casa que fuera. Luego, por si a alguno todavía no le había quedado claro, he traído aquí este tuit para que veáis cómo efectivamente, y ya lo dijo Marc ayer y ya lo vengo diciendo yo en los diferentes directos de Twitch y tal y cual, el Real Madrid descarta completamente la incorporación de Paul Pogba, que todavía alguno de vosotros me lo preguntáis por ahí y yo os digo siempre lo mismo, que no, o sea, que es que Paul Pogba no tiene absolutamente nada que hacer con el Real Madrid y mucho menos desde que se fue Zidane. O sea, Paul Pogba fue uno de los objetivos más de Zidane que del Real Madrid. Y el Real Madrid lo quiso conseguir porque Zidane estaba ahí, bueno, pues muy interesado y tal y cual, pero ya está. O sea, nada más, no es que el Real Madrid haya perdido nunca el culo por Pogba en ese sentido. Yo creo que hubo un momento que sí que estuvo cerca de fichar, pero al final el Manchester United se subió a la parra y al final se lo han comido con patatas, porque no han podido hacer otra cosa diferente más que aguantarlo ahí en el equipo. Así que bueno, pues en este sentido yo personalmente creo que efectivamente el Madrid no ha tenido ninguna intención, ni tiene ninguna intención de traer a Paul Pogba en el corto, en el medio o en el largo plazo. Y bueno, pues espero que esta noticia deje de alguna manera resuelto este tema que, bueno, pues ha causado tanta controversia al parecer en el madridismo, porque había gente que todavía pensaba que Pogba podía venir al Real Madrid. Yo creo que no va a venir, yo creo que es prácticamente imposible que un jugador como él esté en el Real Madrid ahora, porque con toda la cantidad de centrocampistas que estamos o que tenemos y en los que estamos interesados, es muy difícil para él. Y bueno, vamos a comenzar con la información del día y empezamos con una noticia que puede no ser del todo buena. Vamos a por ello. Lógicamente es una actualización de
alguien que está ahora mismo muy en boga del Real Madrid, precisamente porque se está cociendo su fichaje prácticamente en directo y es ni más ni menos que Tchouaméni. ¿Cuál es el problema con este jugador? Pues que el Mónaco, yo creo que aprovechando la corriente mediática que ha habido en torno al jugador, que se ha descubierto que el Real Madrid anda por allí cerrando su fichaje o intentando cerrar su fichaje y tal y cual, bueno, pues si ya os decía que era un jugador caro, si ya os decía que pedían por él hasta 60 millones de euros, dejadme que os diga que ahora, según dicen en Diario Marca, el precio del jugador se ha disparado hasta los entre 80 y 100 millones de euros. Una auténtica barbaridad que yo no sé hasta qué punto el Real Madrid está dispuesto a pagar. Yo a Tchouaméni evidentemente le veo como un muy buen jugador, alguien que ha evolucionado en un par de temporadas tremendamente bien y además hacia adelante a lo grande, pero es cierto que no sé hasta qué punto el Real Madrid estaría dispuesto a poner este dinero por el jugador, cuando por otro lado estamos hablando de que por Haaland habrá que poner al final una cantidad semejante o superior. Honestamente, a mí esto me ha chafado un poco porque creo que además viene, como os comenté en el directo de Twitch, que por cierto, si no me seguís allí, ya tenéis que estar haciéndolo en Twitch. Bueno, pues a mí personalmente esto me recuerda un poco a lo que pasa con los jugadores cuando salen a los medios de comunicación y hay un interés de un club grande, que al final le ponen un sobreprecio. Y al final lo que podía haber salido por 60 van a ser 80 o 100 si queremos. Y si no, pues habrá que buscarse la vida. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Están todavía por allí y os mantendré informados. Luego Pedro Antolinos, por si acaso el precio de Tchouaméni no era bastante decepción en el sentido de que puede ser un jarro de agua fría en las aspiraciones del Real Madrid de ficharle, porque obviamente no sé yo hasta qué punto el Real Madrid va a poner 100 millones por Tchouaméni, pues lo cierto es que Pedro Antolinos desvelaba también ayer en OK Diario que Tchouaméni por el momento prefería la Premier, es decir, prefiere jugar en la Premier. No se había comentado nada acerca del Real Madrid, pero parece que efectivamente esta era la gran posibilidad de Tchouaméni para antes de que se conociera, mejor dicho, el interés del Real Madrid, o que incluso ya conociéndose el interés del Real Madrid, el jugador prefería jugar en la Premier. Lógicamente está muy bien, pero cuando te aparece un club como el Real Madrid, entonces es cuando empiezas ya a pensar que quizá a lo mejor es cuando realmente tienes que cambiar tu mente y decir, no, me interesa irme más al Real Madrid, que es un proyecto de futuro, que es un proyecto muy grande, es una marca mundial muy reconocida y antes que irme a la Premier, donde hay tanta competencia, a lo mejor puedo ser más único en el Real Madrid o en la Liga Española, como queréis llamarlo, que en la Premier. No lo sé, esto todavía tiene que decidirlo el jugador, pero lógicamente no es un buen síntoma que el jugador de entrada prefiera la Premier porque al final puede decantarse por algún equipo de la Premier, que también, por cierto, han preguntado, para los que me habéis preguntado de cómo está el tema ese, pues básicamente Chelsea y Liverpool han preguntado también por él y bueno, podrían estar en la carrera por el jugador, pero el Real Madrid es verdad que lleva haciendo las cosas con el tema de los fichajes de una manera muy cauta, muy prudente desde hace mucho tiempo, que yo creo que le pone en una situación de ventaja, así que veremos a ver qué ocurre. Luego otra noticia que inspira y que emociona lógicamente hoy al madridismo es esta de aquí, que es que Juni Calafat quiere cerrar a Tchouaméni e ir a por Gravenberch. Pero dejadme que os diga que vamos a tener que ir con calma porque Tchouaméni, como habéis visto, como os he ido informando, no va a ser tan fácil como parece. Daos cuenta de que el jugador, primero, se ha encarecido en apenas 2 días que llevamos hablando de Tchouaméni, ahora ya piden 100 millones por él y segundo, como desvelaba Pedro Antolinos en OK Diario, al parecer, el jugador quiere la Premier, ¿vale? El jugador le podría interesar más la Premier que otra cosa. Así que bueno, pues en este sentido yo personalmente no soy tan optimista, pero lógicamente confío mucho también en Juni Calafat, que ha hecho cosas tremendas por el Real Madrid, como son Vini, Rodrigo y Fede Valverde, entre otros, ¿vale? Así que si Juni Calafat cree que puede, yo personalmente no tengo por qué dudar de él y ojalá efectivamente así sea y así ocurra. Hombre, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué ocurre, va a haber que tener, va a haber muchos dimes y diretes con este tema, pero yo personalmente creo que sí que se puede hacer. Lo que ocurre es que habrá que hacerle o convencer al Mónaco de que 100 millones es una auténtica burrada. Es una auténtica barbaridad. ¿Me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido veremos a ver qué pasa, pero si podemos ir a por los dos, pues tanto mejor. Pero yo personalmente prefiero ser prudente, atar bien a este Tchouaméni y luego ya veremos a ver. Pero en el polo opuesto de lo que ocurrió con Militao, lo cierto es que hay una mala noticia en el sentido de que a mí personalmente es algo que me cabrea. Rodrigo
¿vale? Que fue obviamente convocado por Brasil, por Tite. Resulta que al contrario que Militao, que Vinicius y tal y cual, y que Casemiro, resulta que no estuvo ni en el banquillo. Pero no contento con eso, Tite dejó en el banquillo, prefirió tener a dos porteros antes que a Rodrigo. Rodrigo se quedó en la grada. O sea, al final, el asunto, la sensación que te da, es que Rodrigo ha ido para pasearse. O sea, para no disputar ni un solo minuto. Que sí, que puede que cuente con él ahora en el siguiente partido, pero ¿y a mí qué más me da? Coño, si te lo llevas, pues hombre, ponlo a jugar. ¿Me entendéis? Ya que se pega la paliza. Pero no, lo que hace es exactamente dejarle en la grada. O sea, ¿para qué quieres a Rodrigo en la grada? O sea, ¿para qué le haces venir desde Madrid? Ni más ni menos que para que se quede en la grada. O sea, es que no lo entiende el Tite este, que ese tipo de cosas no se pueden hacer. Que está súper feo hacerle darse esa paliza a un jugador que es muy probablemente potencialmente uno de los titulares del Real Madrid por las bajas que tenemos y le haces pegarse semejante palizón. O sea, es que son las cosas que a mí me sacan de quicio porque al final lo ves tan claro, o sea, que ser tan prepotentes que son capaces de convocar a los jugadores y luego no ponerles a jugar y no dejarles ni en el banquillo. O sea, es que el tema de las selecciones internacionales es que es una con otra. Luego, con vuestro permiso, me he permitido la libertad de recoger unas declaraciones de uno de los periodistas del Chiringuito, que se llama Roberto Morales, me parece, y que comentaba algo que muchos madridistas pensábamos ayer cuando salían los rumores acerca de Adama Traoré. Comentaba, para el culé será difícil de digerir ver que el Real Madrid ficha a Mbappé y al Barça llega Adama. Efectivamente, yo creo que esto es una realidad pues como un templo. Al fin y al cabo, lo que vemos aquí es que el Barça está fichando lógicamente a lo que puede y el Real Madrid lógicamente tiene otras aspiraciones porque también es verdad que tiene otra situación financiera completamente distinta y el Real Madrid ha hecho las cosas bien y sin embargo en el Barça, que por cierto dejadme daros una noticia de última hora, ha abierto la Fiscalía una investigación por la gestión de Bartomeu, pues lo cierto es que han tenido a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones metidos en la directiva y han dejado al Barça hecho un solar, literalmente un solar, lo cual quiere decir que obviamente lo que pueden fichar ahora es Morata, es Meunier, es Adama Traoré, porque es que tampoco les llega para más. ¿Me entendéis? Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí yo creo que todos tenemos que tener claro pues que el Barça a día de hoy no es un equipo que pueda optar, obviamente, a los mejores jugadores del mundo por la situación económica que tiene, y en esto coincido totalmente con este periodista que efectivamente, pues el Barcelona va a decir, vale, el Madrid se va a por Mbappé y Haaland y nosotros con Adama Traoré. Vale, pues lo que tú quieras, ya digo que no va a haber ningún tipo de cambio ni que creo que el jugador sea ni mucho menos pues un punto y aparte en el equipo. Y luego no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de un jugador que, según estuvimos comentando ayer en el directo de Twitch, pues va a fichar por el Barça y está prácticamente hecho y cerrado. Se trata de Adama Traoré y la razón y el motivo por el que quiero hablar de él es precisamente porque tanto que dicen o daban el coñazo con que Vinicius era del Barça, pues dejadme que os diga que el que sí fue del Barça, pero luego no se cerró la puerta a jugar en el Real Madrid, fue el propio Adama Traoré, que hace unos meses, efectivamente por fin encontré la frase, decía que no se cerraba tampoco las puertas del Bernabéu. Y lo decía en el sentido de que hubo un momento en el que parecía que efectivamente iba a venir al Real Madrid o podría estar interesado en el Real Madrid. Yo personalmente creo que nunca hubo un interés real del equipo blanco. A ver, este chaval llama la atención por el físico de culturista que tiene, ¿vale? Pero es el suplente de Trincao, ¿vale? O sea, no es un jugador que me digas, no, es que tal cual, este tío está a tope, sí, tiene velocidad, una velocidad punta explosivísima, porque tiene un físico súper explosivo que le permite hacer unos sprints increíbles, pero no es un jugador que, en mi opinión, tenga una calidad asombrosa a nivel futbolístico como para decir, hostia, este tiene que venir al Real Madrid. No. O sea, yo personalmente creo que no. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo que sí os puedo decir es que se
abrió a la posibilidad de venir al Real Madrid y ahora va a ir al Barça, pero que sepáis que este tío, si pudo y si hubo ocasión, intentó ir al Real Madrid exactamente igual que Depay, que efectivamente también se dejó querer con el Real Madrid, cuando dijo aquello de creo que voy a jugar en el Real Madrid. Así que no se vengan tanto arriba con el tema de Vinicius y su pasado barcelonista, que ellos tienen más madridistas ahí metidos que nosotros culés.